yo vengo de algo mucho más. Yo empecé, por ejemplo, yo empecé ya viejo, 20 de enero de 1969. Yo tocaba. Vean, ya estás grabando, Julito, ¿no? Ah, va, solo déjame dar una introducción, ¿verdad? Bueno, estamos con Vinicio González, uno de los mejores exponentes de Kempo para muchos de nosotros de todos los tiempos aquí en Guatemala, ¿verdad? Vinicio, muchas gracias por tu tiempo. Quisiéramos que nos contaras cómo es tu inicio en las artes marciales, qué te llamó la atención para empezar, eh, ¿verdad? ¿Cómo evolucionaste en el karate? Para decir verdad, buenas noches, ¿verdad? Empezando por ahí, Dani y Julio. Para empezar, yo entrené un poco de box, de judo, cuando estuve estudiando en la Antigua. Estaba interno. Entonces, ya ahí no tenía maestros, sino tenía compañeros que entrenaban de todo. Y ahí empezó el quisquilleo. Yo era muy deportista, jugaba fútbol, jugaba básquet, jugué en la selección del colegio, a pesar de ser chaparrito. Sin embargo, cuando yo me vine a Guatemala, o sea, a estudiar, mi hermano fue el que estaba metido en el karate y él fue el que me metió a mí. Si no, yo no hubiera sabido nada de karate y ahí empezó todo. Él me metió y me dijo, venite, quiero que hagas un poco de ejercicio que a vos te gusta y ahí empezó la cosa. El problema grave es que yo agarré mucho con vicio eso, porque cuando era de Blanca María en Ashotokan, entrenaban solo lunes, miércoles y viernes. Y el horario era de mediodía o en la noche. Y yo le agarré tanta fe a la cosa que yo llegaba a mediodía y en la noche. Lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y para cintas amarillas para arriba era martes, jueves y sábado. Cuando yo pasé a María, ya entrenaba todos los días. Todos los días entrenaba, y a veces 2 veces diarias, ¿no? Era, pero mala costumbre, si quieren verlo de esa manera. Y ese año, en septiembre, el 13 de septiembre, hubo un torneo en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, en el de básquetbol. Y era auspiciado por, no, ¿dónde fue? No, yo creo que sí. Era auspiciado por, parece que tenía que ver mucho ahí los de levantadores de pesas y todo, toda la asociación es. Y en el torneo, pues a mí me fue bien, gracias a Dios. Ya me gané mi cinta, yo era María en ese tiempo. Gané mi cinta y de ahí me tocó pelear con el cinta naranja para gran campeón, porque hasta cinta verde tenía la escuela era joven la escuela. ¿Cómo Entonces, se llamaba la escuela, Vinicio? Perdón. Shotokan, Ah, así, solo yo. solo Shotokan, no tenía ningún nombre. Oh, perdón, no, no, no. No, que yo recuerde, no. Solo Shotokan decía, el maestro era Miguel Ángel Saek y Enrique Chan, chinito. Y ellos se rifaban las horas de clases. La cosa es que esa vez, el 13 de septiembre, que yo logré que gané ese gran campeón, ¿verdad? Cuando salí así, se acercó a mí una persona así, algo hippie, peludón, barbado y todo. ¿Y qué si era el César Estuardo? Yo no lo conocía. Él solo me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le digo yo, y qué buena pelea, me dijo. Ajá, vaya, gracias, le dije. ¿No te gustaría entrenar conmigo? Yo entreno en Hawaiian Camp y todo. Dije yo, ¿y eso qué es? Dije, no, la verdad es que no lo conocía, pero aquel deseo de aventura, dije yo, bueno, está bien. Y empecé a ir al Chalet Schumann, precisamente. Y ahí fue donde empecé, pero ahí llegaba Jorge Yagui, llegó hasta Villanueva, llegó de la Chito Ryu, llegaba un montón también. Se puso alegre eso. Llegaba José María Jome, cuando nos contaron también.
El Chinito no me Ah, recuerdo. no, él llegaba con Sosa, él llegaba con No, Sosa. Sí, a con mí Sosa. yo lo conocí después, porque mencionaban el famoso Kung Fu de él. Y así fue como empecé a entrenar. Yo de ahí empecé a entrenar y ahí cuando hicieron el gimnasio, fuimos a verlo con el César Estuardo, nos invitó y dijo, mire muchachos, aquí va a estar el gimnasio, el local, ¿va? Y de ahí lo empezaron a hacer y ahí empezamos las clases. Pero yo siempre tenía costumbre yo iba a la universidad, yo estudiaba ingeniería en ese tiempo. Yo iba con mi maletín, siempre me encontraba uno que otro que me decía, mira, ¿no querés ir a entrenar? Vamos. Y yo siempre iba a decir así, porque me llamaba la atención. De ahí ya me quedé un poco más entrenando con el César Estuardo, pero también iba a entrenar no sé si conociste a Conrado Guerrero, Ah, sí, ah, ¿ya? sí sé. Él Y era Guado él Río, era Guado Guado Río. Río, Guado Río. Pero el entrenamiento con él era interesante porque yo no entrenaba con él, yo solo peleaba con él. Yo cuando llegaba, cuando no habían clases, y lo que hacíamos es, no había nadie, él se ponía su traje y nos poníamos a pelear, eso era todo. Yo llegaba tranquilo, ¿ah? Y de ahí también empecé, trabajaba yo en Squibb en ese tiempo, tenía un amigo que era psicólogo ahí en Squibb, y él empezó a entrenar taekwondo y me dijo, mira, yo estoy entrenando taekwondo, ¿no te gustaría ir? Vamos, le dije, y me fui a entrenar taekwondo también, ahí a la tercera calle. ¿Ya? Entonces he tenido muchas inquietudes, entonces he estado por todos lados, ¿ya? Conociendo y La tercera calle, el gimnasio central de Taekwondo, ¿verdad? El Youtube. exactamente, exactamente, exactamente ahí. Ah, o llama. Sí, entonces, sí, ahí donde estaban las tragamonedas famosas, ahí Y estaba ella, cerca el de las mixtas, ¿cómo es? Frankfurt, en la esquina. ya, y pues, y estos maestros de Shotokan todavía viven, todavía están por acá. No, bueno, no, Miguel Ángel Chávez se murió. Ah, Y, ¿cómo se llama? Y el profesor Chang se fue a vivir, vivía en Chiquimulía la última vez que supe, pero él tenía una tienda, pero me da risa porque él tenía su bodega, entonces se perdía y se metía a la bodega y agarraba los quintales de azúcar con los dedos. Eso se ponía a hacer cosas así. Era impresionante. no, Miguel Ángel Sáez, Enrique Chan, sí. El F te lo debo, no sé qué es. Sí, ellos, 20 de enero. ellos no tenían que ver con Sosa, era Nada, aparte. nada, nada, nada. Sosa, yo no sé, pero Sosa agarró un cierto. Él tenía, como fue, admitamos que fue uno de los primeros que trajo el karate o llevó el karate a Guatemala, entonces se creía que mandaba todo. Entonces, él miraba a todos para abajo, ¿ah? Sí. Pero, entonces, Y ajá. nos habías dicho la fecha en que habías iniciado el karate, cuando yo interrumpí. O sea, no estaba errado. No estaba, hermano. De memoria me lo tengo, igual que el carnet de la universidad, igual. ¿Y qué fecha fue, Vinicio? Entonces, 19.563 es ese es el de la U, sí, el de la U. Todavía lo cuando tengo. todavía no tenían año. Uh, Y el año del karate, de iniciar
el karate. Por eso, fue Ah, el 20 de enero de 1969, ¿no? sí, pero es que en ese todavía no habíamos grabado. 20 de enero del 69. Fue Y ese mismo año, en septiembre. Sí, pero yo entrenaba en todos lados, ¿ya? Yo llegaba a entrenar Shotokan, llegaba a entrenar ahí donde me invitaran. ¿Mm? Bueno, no, no. él era Shitorri. Él es Shitoryu, pero no sé en qué momento nos hicimos amigos, pero no me recuerdo. O buena pregunta, pero hace muchos años. Hace tantos años que no me recuerdo. Pero ya entrenamos después también juntos, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿cómo era el ambiente del karate ahí en el 79, en los primeros años? ¿Cómo se vivía karate más? 69, 69. Ajá. Mira, en los primeros años fue, ¿qué te dijera yo? Bastante inciertos porque como yo no era propio de un solo lugar, no le puse coco mucho todo eso, entonces andaba de un lado para otro, no andaba fijo en un gimnasio haciéndole reverencia y todo, ¿no? Ya, yo tranquilamente andaba así. Es más, cuando, por ejemplo, en el Sensei Stuart, después vino el Sensei, ¿cómo se llama? Eric. Y ya en el gimnasio, ya cuando estaba instalado en la zona 9, y estaba Lachito, daba clases en la mañana. Lachito venía de Shotokan también. Venía Lachito, venía Julio Rivera, Walter Padilla, el Pato, había otro muchacho, un canche que parecía que tenía una tabla en el estómago, no me recuerdo cómo se llama este muchacho, era mi gran cuate. Era ¿Cómo? Hedge, ¿no? Peter No, Hedge, no, ¿no? no, 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 no. Ah, Él tiene el estómago así, no lo creo. no sé. Que oigo cancha y me acordé que ese era cancha. No, el otro sí era Canche, Canche, ¿cómo se llamaba este muchacho? Era cuñado de Polo. Polo era otro que entrenaba, empezó Shotokan y después se fue maestro del Daruma, ahí con el sensei de, ¿cómo se llama? El papá de Arsenio Pérez, el papá de Jorge Pérez y de César Pérez. ¿Mm? Él era precisa, ese. Lo que admiraban de ese muchacho que tenía un ushiro. ¿Sabes cuál es el ushiro? La patada para atrás, Ajá. pero en el aire, buenísimo. Y tenía un físico de la gran patria, muy bueno. Y a Eric le gustaba, a Eric Schumann le gustaba porque la manera de pelear era muy similar. A él le gustaba usar mucho los brazos, muy directo, ¿ya? Para usar los brazos. Era muy bueno. Rafael se llamaba él. Rafa se llamaba. Ok. Entonces, viene, cuando vino Eric Schumann el, ya estaba el gimnasio, o todavía estaban en la Sí, casa. Sí. no, ya estaba el gimnasio hecho. Al menos cuando yo lo vi. No sé si vino antes. Pero lo que te quería decir es que yo iba, por ejemplo, ahí en las clases de la mañana, eran las 5 de la mañana, o iba a mediodía o iba en la noche, no tenía horario yo. Yo llegaba. Y siempre me decían, mira, mañana hay examen. Ah, vaya, ¿a qué horas? A tal hora. Ah, ok. Entonces no llegaba, ¿ya? Y así siempre me decían, a mañana hay examen. Ok. Y ya no llegaba. Y así me saltaba porque solo me gustaba entrenar. Pero un día sí en la mañana sí me asustaron porque llegaron y nos pusieron a todos de pie y todos parados. Entonces, pase adelante Vinicio González. Puchi, dije, ¿qué hice? ¿Me van a echar o qué? ¿Y qué si el juez Estuardo me dijo, te vamos a examinar, ya que nunca venís a los exámenes, mejor ni te aviso y ya de una vez, y ahí me examinaron. Pero yo usaba ahí la cinta blanca. Sí, pues. Yo usaba la cinta blanca, pero ahí, cuando terminó el examen y todo, me pusieron la cinta café.
de una vez. Puchi, dije yo, ya, porque ya habían oído un poco de historia, pero la verdad, yo desconocía. Sí, pues. Por ahí. Sí, porque yo saqué mi... ¿Perdón? No, 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 no. No, porque yo saqué mi cinta negra ahí con ellos en agosto de 1974. 72, 73. No, pero acordate que cinta café no quiere decir que al otro año cinta negra, no. Ahí cinta café y ahí pasan años uno ahí para cinta negra, o pasaban años. Ahora no sé cómo sea la situación, pero antes no era así de, ya el otro año cinta negra, no, ya. Sí, pues. Y cuando peleaba, en qué categoría peleaba de cinta? Mira, ahí viene lo más divertido. Yo en campeonatos, yo creo que hasta que fui negra peleé, o café, perdón, café o negra peleé, empecé a pelear. Antes no, no peleé. O sea, después de mi primer torneo ya no volví a meterme a campeonatos. Ah, ya. Ya llegaba solo porque me gustaba pelear, ya trabajar todo eso, pero no me gustaban los torneos, ¿verdad? Mi rollo era otro, no era para todo el público, sino era para mí lo que hacía. Ya Sí, pues. entonces, pero una anécdota bien, no sé si chistosa o qué, una vez me citaron a mí, se supone que yo tenía cinta naranja o cinta verde, ya, pero yo no la usaba. La cosa fue que en la Shotokan se juntó Mario Villanueva, todos, las escuelas que había en Guatemala, menos la de los hermanos Schumann. Y estaban juntados y me llamaron a mí, y a mí me pareció raro, ¿ah? Pues llegué, porque ahí yo conocí a Luis Aguilar, a Nacho, a Mario Villanueva, a todos. Y ahí llegaron y me dijeron, y yo llegué y dije, oh, qué raro, ¿ah? Y me dice, mira, estamos haciendo un equipo, pero bueno, para pelear contra los hermanos Schumann. Puchi, dije yo, wow, y hemos pensado en vos para que defendas como cinta café. Pero yo no soy cinta café, les dije, ¿ah? No, pero te consideramos a ese nivel. Puchi, dije yo, pero disculpen, les dije yo, pero yo no puedo pelear contra ellos. ¿Y por qué? No, porque yo entreno ahí. ¿Qué? Sí, así que mejor me voy porque no quiero tampoco ser espía aquí, les dije. Ya, yo no sabía por qué me habían invitado, así que disculpen. Ya, y me fui. Pero ya querían que yo participara en el grupo de ellos como cinta café, imagínate. Iba a pelear con ¿cómo se llama? Con Manuel de León, con Beto Alcáin. Julio creo que todavía no era café en ese tiempo, pues no estoy seguro. Pero yo no iba a pelear con ellos, así compañeros entonces tampoco se trataba de eso. Entonces ya me quedé más fijo con los hermanos Chuma, ya entrenando más formal, ¿verdad? Sí, pues. Hasta que un Y día se les ocurrió, estábamos entrenando ahí, ya llegaba yo más seguido a entrenar ahí, o en la mañana, a mediodía, o en la noche, o llegaba las 2 veces al día. Y una vez me llamaron de la oficina y me llamó el César Estuardo y me dice, mira, estamos pensando hacer la primera promoción de cintas negras, me dijo. Ah, qué alegre, le dije yo. Sí, mi. Y hemos pensado en vos. Ah, le dije yo, pues yo todavía no estoy listo. Pero no, eso no es el problema. Tenemos una condición. Dijo. ¿Y cuál? Le dije, de que no vayas a ningún otro gimnasio, solo que seas de aquí, de hermano Schumann. Ah, y entonces va a ser difícil. Le dije, yo, mejor no le. Y me fui. Y me volvieron a llamar. 3 veces me estuvieron llamando y yo les dije, no, es que yo voy a visitar, tengo amigos y la andiala así, pero no queremos que la técnica se pase para otra escuela, que no, les dije, porque yo no enseño nada.
Yo simplemente voy a pelear y todo, ¿sí? Pero aún así me siguieron insistiendo, me dijeron no, hasta que me dijeron, bueno, ya no te lo pedimos, te lo exigimos. No, ok, le dijeron, para que yo pudiera seguir con ellos. Y ahí fue donde me quedé ya de una vez. ¿No? Y pues, y luego, ¿cómo, cómo surgen los dragones rojos? Ah, eso fue interesante. A raíz de un torneo, creo que fue de torneo de Mario Villanueva, que se estrenó el equipo de Dragones Rojos ahí. Ya, interesante eso porque fuimos un grupo de los que peleamos siempre, el primer grupito y ahí estábamos. Y de ahí nos metimos a ese torneo cabal que vino el maestro de Mario Villanueva, no me Rigo recuerdo cómo, López. Rigo Rigo López. López, Rigo no, Rigoberto López, sí. Ajá. Él, fuimos ahí, esa vez peleé con Michel, yo también, con Sí, Michel pues. Villanueva, sí. Y fue interesante, fue bonito, ¿ya? Y ahí fue donde nos estrenamos nosotros, pero éramos, no me recuerdo, no voy a pecar, voy a omitir a alguien y no quiero hacerlo. Era un grupo pequeño, no tan grande, pero los que encabezaban era el Sense Estuardo, el Sense Eric, y de ahí estábamos nosotros, ¿ya? No me recuerdo, no quiero mencionar nombres porque voy a pecar si olvido a alguien y van a decir que qué intención la mía, entonces no trato eso. Manuel, Mario Funes. Eso es lo que, no sé si ellos se fueron el primer grupo, no estoy muy seguro, pero sí, William Morales. ¿qué mata? William William Morales. Morales, sí. Ah, ya. Sí, pues. ¿Quién es Ah, qué? sí. Él está a la par de un dragón rojo. Él está a la par de un dragón rojo con negro y blanco. Está. ¿Ya? Exacto. Exacto. Está Rigo Morales. Estamos hablando de una foto que nos mandó. A la puchi, sí, qué buena memoria. Mira, pues ya a mi edad ya no, ya no me recuerdo mucho de todo. Tal vez me la mandan y me recordaré. No, no Te sería la mala vamos a idea mandar. si me la mandaran, me gustaría. Ahorita la va a mandar Julio. Y siguiendo, esa vez, según yo tengo entendido, debutaron contra el equipo de Lima Lama. Yo no creo que había Lima Lama y habían de Kung Fu y otros Así. gimnasios. No, no sé quién, no, no es que no miro la foto, no sé quién es. Ah, perdón, espérame. Ah, ok, ahí está William, está Julio, está Mario, está Manuel, está el sensei Estuardo, está el sensei Eric y estoy yo. Del otro lado está, fíjate vos que a lo lejos miro que es Ramiro y ahí está Morales, de ahí está Lachito. No, hay alguien más ahí. ¿Quién más Villanueva? ¿Quién más Villanueva? Ah, Mitchell. Michel. Mitchell. Eso sí, Michel, pero no, sí, Michel.
No, Mitchell se llama, Mitchell. Mitchell, no Mike Mitchell, se llamaba. Él es, ahí está, de ahí está Julio, Quetzalito, sí, no, sí, por el tamañito, por el tamañito. No, el otro, ese es de Kung Fu. Él peleó con Estuardo, pobrecito. Pobrecito, porque Estuardo le pegó una patada que no volvía en sí el pobre y se la pegó en el estómago. No, pero ese sí se lo comió vivo. Ah, sí, pues Julio Girón. Imagínate, el paletudo era a la puchis, era alto. Wow. Sí. No, yo ni al hombro le llegaba. Sí, pues. Pero ahí vas a ver, ahorita me recordé que sí había peleado como Cinta Café. Ahorita, cabal. Fíjate que hubo una eliminatoria que la organizó Mario Villanueva. Iba a sacar los mejores peleadores entre todas las escuelas para ir a defender y pelear con el equipo de México, a México. Esa fue la idea. Y cabal fuimos, peleó Luis Aguilar, perdió Nacho, todos ellos, y éramos café, ¿ya? Porque cuando yo llegué me dijo, ay, ya te jodiste. ¿Por qué? Te toca el enano, me dijo. ¿Quién le dijo? El enano de Julio, me dijo. Julio Girón. ¿Ya? Wow, dije yo, bueno. Y cabal fue una buena experiencia, pues si era café yo. Y lo que nunca supe es quién organizó eso, ni nada, porque nunca más nos llamaron. Los que ganamos, ahí se perdió todo, a ver cuál fue la finalidad de eso entonces, de haber hecho ese torneo. O sea que usted le ganó a Julio. Esa fue la primera vez que le gané, porque no fue la única que peleamos. ¿Mm? Y este, ¿usted sabe por qué le pusieron al equipo Dragones Rojos? ¿Cuál fue la? No, la No. verdadera razón, no sé, lo que sí que eran como los guerreros, ¿ya? Sí, pues. Era, como dijo el César Estuardo, ¿ah? Esos son los guerreros, los que defienden y los que pelean y los que defienden la escuela. Esa era la consigna. Sí, pues. Sí, pues. Y los que representábamos a la escuela. ¿Mm? Ah, bien. Sí, sí, yo vi eso durante tiempo, ¿verdad? Que eran el equipo élite de combate, digamos, ¿verdad? Exacto, Eh, de ahí, ah, sí, porque todo el mundo le llevaba ganas a los hermanos Schumann, entonces sacaron como la representación de cualquier equipo, cualquier persona que llegara, quisiera pelear o equipo o estilo. Éramos los primeros ahí, tuvimos aventuras, ¿verdad? Porque vino el profesor Choi era de El Salvador, con un equipo de cintas negras de taekwondo, también. Y nosotros fuimos ese día a intercambiar técnicas con cabal al dragón azul. Y estábamos ahí cuando llegaron y dijeron, miren, vino el equipo de Choi y está allá con los hermanos Schumann. Entonces, de regreso todos para allá. Ya no peleamos entre nosotros y nos fuimos para allá. Y cabal, el profesor Choi llevaba a su equipo. Y también tuvimos que pelear con ellos, ¿verdad? Y a mí me tocó pelear con uno de Taekwondo, del maestro Kim, de apellido Sarabia, me recuerdo, él es un ingeniero, buena gente el muchacho. Y ah, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿Quién? No me recuerdo, pero sí, sí, después, sí. No, me hice un poco amigo porque también estaba cantineándose a una mi amiga también. Y yo conocía también a las hermanas de él, ¿ya? Era una relación así bien,
no tan estrecha, pero a raíz de las hermanitas que se juntaban, ¿ya? Ahí peleamos nosotros, ya, porque el profesor Che dijo, a ver, peleen ustedes primero, porque nos quería ver. Entonces dijimos, bueno, hagamos ahí, y empezamos a hacer más o menos como pantomima, todo tranquilo, ¿ah? Entonces, para que el profesor Choi se tomara una idea, y de todas maneras nos mandó gente pesada, pero fue interesante, porque nos fue bien también, ¿ya? Peleamos con ellos que pensaron que ellos dominaban toda Centroamérica de su karate, y no fue así, porque esperaban que uno reaccionara o peleara como ellos, pero como el César Estuardo nos enseñó muchas cosas interesantes, ¿verdad? Por eso fue que nosotros teníamos muy buenas maneras de pelear, ¿verdad? Porque ahí llegó el Sensei Eric, que venía de pelear en Estados Unidos y también nos cogió. Entonces estábamos ahí sí como ya el equipo ese era muy especial, aunque no era equipo porque casi todos peleaban igual, ¿ya? No había unos mejores que otros, sino ya todos jalábamos parejos. Sí, pues esa vez de la presentación de los Dragones Rojos, parece que Julio Rivera peleó con Mario Villanueva. No sé si fue ahí o fue cuando, es que hubo otro torneo que fue otra cosa muy seria, eso fue en donde jugaban voleibol. Ah, ya. En el Ahí de fue, 7 de diciembre. ahí fue otro, pero ahí fue un desmadre, porque nosotros salimos a comer y cuando veníamos con el Pato Padilla y ya se había Ah, armado el traqueteo ahí. pero es que esa vez fue cuando Mario Villanueva le pegó al Pato en el aire y que después fue el traqueteo con los del Taekwondo de El Salvador. Esa vez fue. Exacto, ahí también, entonces, sí, porque el César Estuardo voló ahí con el maestro de Taekwondo de El Salvador. Sí, yo estaba en ese campeonato, fue mi primer campeonato. Y pues, ahí la hazaña fue el Hugo González, porque no era ni cinta negra, estaba ahí, pero alguien se paró y no sé a quién le iba a pegar por la espalda. Y solo el Hugo saltó y lo agarró de un trancazo y voló por allá. Entonces se calentó todo eso. ¡Ay! Eso ya se volvía batalla campal. Eso fue otra historia. Ahorita me recordaste eso, ya se me había olvidado. Sí, Wow. sí, que creo Sí, que hasta a un coreano le metieron un sillazo ahí. sí, al maestro ese de taekwondo. Sí, pues Sí, no, fue interesante, digo. ese campeonato está organizado por Peña, que Eso hasta sí, eso sí sí, no sé. argentinos venían, era un campeonato latinoamericano de taekwondo, que venía un argentino, venían otros de diferentes lugares, me acuerdo yo. Esa fue la última vez que Ronnie hizo kata, que participó en un campeonato, que hizo kata ahí, cabal. ¿Ya? Sí, me acuerdo yo que cabal estaba Lima Lama, estábamos nosotros, estaba Kempo, estaban los de taekwondo, obviamente, son los de los que me acuerdo. Sí, cuando nosotros veníamos de comer con el Pato y no sé quién, Mario, creo que Mario Bonilla era el otro. Veníamos caminando cuando iba Mario Villanueva como la grande maltratando y con otros, ¿ya? Y cuando lo vio el Pato, dijo, este se viene sobre mí, hijo, y se hizo un lado. Y yo me quedé así, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que no sé qué. Pero vaya que no. Yo solo pregunté y me dijo, no, es que todo es problema. Y se fue, ni se paró a hablar conmigo ni nada. Iban como la gran diabla. Dije, wow, saber qué pasaría. Y fuimos a ver y la masacre ahí. Sí, Batalla pues, campal, eso sí. Sí, me recuerdo porque, pues, chica. y yo recuerdo que hubo una pelea que la anunciaron en la televisión, que iban a pelear la selección de karate de Guatemala, la de Francia y los Dragones Rojos. Por Pero ahí, esa vez sí ya pelearon los nuevos dragones rojos. sí, fue en el Eso, 80 y algo. eso En el ya 80. fue, ya, sí, ya fue, ya fueron los nuevos dragones rojos. A ver si me recuerdo. Hugo González, Ajá, Mario Bonilla, sí, el Chino Castillo,
No, Chino, ya está el Chino. Lara no estaba ahí. Creo que sí, y Lara, Mike Gardner. creo que estaba pero Mike Gardner empezó conmigo. Ah, sí, qué Él fue mi interesante lo que alumno, él me empezó cuentas. conmigo. Y Ah, después se pasó al central, ¿ya? Pero él empezó conmigo a entrenar. igual que Najarro estaba también en el equipo de la... Mauricio. Ah, sí, Mauricio venía también con nosotros de Shotokan. Se me había olvidado. El papá de los Morales, Luis Morales también venía de Luis Shotokan. Alberto Morales, sí, venía también. Lachito también, ya. Mucha mara jaló para allá. Y pues, sí, pues así se fue formando, ¿verdad? Y allá en o sea que usted estuvo desde el principio hasta que pusieron la escuela allá en Zona 9 y más allá. Ah, sí. De ahí, en la misma escuela, después hicieron un agregado, pusieron un gimnasio ahí de pesas y todo eso, en la parte de atrás. Sí, Todo eso, y eso lo disfrutamos nosotros, ¿ah? Gracias yo, a... yo estuve todavía cuando todavía fui ahí a la Zona 9 y todavía había el gimnasio de pesas, sí. Sí, Géminis, creo que se llama ese gimnasio, Géminis. no, le pusieron, pero la verdad es que era del mismo gimnasio de karate, ¿ah? Lo Sí, único, el detalle es que los que entrenábamos ahí podíamos usarlo, nos lo dejaban. Como que teníamos derecho a todo, ¿ya? Una gran ayuda eso, ¿no? ¿y usted dónde hacía boxeo? ¿Dónde empezó a boxear? Ahí yo fui a la federación, Ah, sí. sí, yo fui a la federación, ¿ya? Mm, cuando Ahí empezaron a también, pelear, perdón. sí, Fui a la federación y también con Don Huicho, se me había olvidado. sí, pues, Ahí en, ¿cómo se llama? la, en la Plaza En del Sol. Plaza del Sol, Plaza del Sol. Sí, yo los miraba ahí. Ah, en el Lugón, perdón. Sí, ahí antes, del otro lado sí, tenés toda la razón. Ahí estaba, en Plaza, y de ahí se pasó a Plaza del Sol y nos fuimos para allá también. Sí, yo los miraba ahí cuando llegaban porque ahí me cortaba el pelo. Ah, sí, Sí, ajá. Yo decía, ahí está Eric Schumann, los miraba. Creo que el gimnasio estaba en el sótano, me acuerdo bien. sí, guapo. Y, y las primeras peleas de kickboxing, inicio. Eso fue interesante porque me da risa y no sé qué, pero la primera experiencia que yo tuve en el gimnasio dijeron, bueno, vamos a empezar a tener, a hacer full contact y cómo es boxeo y todo. Ah, vaya. Y que si me pusieron a pelear a mí con Mauricio Najarro, esa fue la Ah, primera pelea. ¿Ya? Y antes no habían postes ni nada, no, que habían personas en las esquinas que jalaban las cuerdas. me acuerdo, sí, pues. Y me da risa porque empezamos tranquilos, ¿verdad? Yo no sabía ni cómo iba a reaccionar, pero vino Mauricio patea duro y me agarró de una patada, ¡fam! Y yo estaba así, ¡pum! Me pegó, pero fue sintiendo el golpe y empecé yo como loco. Se me, ni pensaba, no solo que lo buscaba a él. Me da risa porque le tiré un gancho. Y solo Estuardo se hizo para atrás porque fue en la esquina de él y con el lazo me jaló a mí y el otro agachado y salió gateando y me dice, vos esto es pelea no es matar, me dijo. Disculpa, le dije, pero yo no, es aquello que lo hice, pero no con lastimarlo o querer demostrarle que yo era más fuerte, ¿no? Fue un reflejo. Cuando yo sentí el golpe, hice peleé cales, porque yo tenía esa mala costumbre. A mí el sensei Estuardo, cuando yo iba a pelear con alguien heavy, solo se acercaba conmigo y me decía, mira, ese anda hablando mal de vos. No, así empezaba. Y mira, Sí, sí, vaya, decía, no sé. Y me dijo que te diera esto y me daba un sopapo en la cara y ahí, ya te imaginas. Y cuando, no, conmigo no, andar a rematar con él, así me decía. Ese era el inicio de la pelea, fíjate, sí, con él, pues. con él. Él sabía cómo menearme, fíjate vos. Y yo, pero ni Y usted, pues,
Eh, quiero ver. Ah, no, ese es con William. William Morales, este es otra. No, esto ya fue más formalito. La primera vez que peleamos fue así, bueno, a ver, ustedes dos van a empezar, pero fue una experiencia para los dos, pues no sabíamos, y yo como loco, o sea, no peleé pensando lo que iba a hacer, porque si alguien bien listo me hubiera noqueado, ¿ya? Pero fue una cosa que ni él ni yo lo esperamos. No, esta fue con ¿cómo se llama? Con William Morales. Mira cómo estaba de flaco yo ahí. Y, Sí, pero mira, no tenía nada de grasa. Hasta yo digo, muchis, quiero volver a ser igual. No, no, mira, puchica, increíble, ¿ah? Igual aquel también. Aquel venía de Taekwondo también. No, no, no. Mauricio no. Ese es William Morales, es. Ay, yo no se me olvidan de esas peleas. Esa sí ya fue un poco más planificada, ya habíamos entrenado. Al principio no habíamos entrenado, solo empezamos probando, peleando, pero después ya empezamos a trabajar las técnicas de full contact, que son diferentes, ya no era el karate, aquel que uno se acostumbra a pegar y parar y todo. Eso era casi como como entrenábamos box, era usar el boxeo y patear. Entonces ahí fue donde se aplicó todo, ¿eh? Porque al principio yo o pateaba o pegaba puños. Entonces era complicado para mí. Iba a patear y me quedaba pensando si era la mano o el pie. Pero ya después, ya practicando, entonces ya era otro tipo de entrenamiento. Ya no era aquel de puntos y ya. No era, no como el que dicen que, ¿cómo le llaman a a la pelea sin parar? Como la de Taekwondo, pero continuo, sí. Pero nada que ver, va. Esto era diferente. Pero sí ya se entrenaba más específico. Ya no era puntos y parar, no, era seguir. Pero seguir con técnica, no a lo loco, ¿ah? Ya creo que pegan y pum, pum, se van, no, eso es pegar y con técnica, ¿ah? Porque tuvimos también, hicieron una velada también, una velada y llegó este muchacho muy bueno, era de Taekwondo. ¿Cómo se llamaba? Byron, Byron Mexicanos. Él era mi cuate, ¿ah? Porque yo, como te digo, yo entrenaba con todos, ¿ah? Y este Byron era muy bueno. Entonces me llegó y me dijo, mira, yo voy a pelear, me dijo, porque es con vos, me dijo. Pero yo no he entrenado mucho, que no, que le dije, después que peleamos, ya me contaron que estuvo 2 meses entrenando duro con yo. Dije, yo lo hubiera sabido antes. No, pero buena experiencia también. Esa también sabe, esa foto la tenés vos también. Mandásela a aquel, ahí vas a ver, sí, con Byron. También que fue en la zona 9 que llegó Byron. ah, ya. Fue interesante también. ¿Esa vez peleaste vos? Sí, fue interesante porque no solo entre nosotros, ya llegó, yo era no sé si fue la última pelea, la de nosotros con Byron o para cerrar, para que mirara cómo iba a hacer todo, porque aquel era bien técnico y fuerte y pateaba, pero bastante bien. Pero sí fue interesante esa. Sí, Ok. Y dentro de todo esto, hablando de los combates, eh, contabas que peleaste, no sé, con los hermanos Schumann, peleaste con los dos alguna vez, ¿sí? siempre peleábamos.
Siempre que Sí, entrenamos había ahí pelea como, sí, como práctica, sí. Mm. sí, pues. Y Sí, ahí no había, ¿ya? Y ahí sí no había peso. Bueno, la verdad es que en todos los torneos que yo entré, decían de peso y todo. Por ejemplo, cuando peleé con este, ¿cómo se llama? No, tu maestro, Eric Morales. Exacto, ya me llevaba mínimo 45 libras, mínimo. Y, y era 200 y pico, y era agresivo. ¿M? No era de puntitos así, ¿ah? Yo al principio peleaba muchos puntos y era rápido y todo, pero de ahí me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces empecé a entrenar un poco espinillas, ya más contacto. Y como entrenaba box, entonces lo empecé a mezclar un poco, ¿ah? También tuve una experiencia bastante interesante. Vino un muchacho que peleaba en Panamá, boxeador, que era de aquí de Guatemala, que llegó donde Don Huicho. Sí, algo así. Era un patojo, pero fuerte. Y dijo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que vivía ahí por tu casa, ¿cómo se llama? Don Huicho. Sí, Don Huicho. Es que le decís Luis, no, Don Huicho. Vivía ahí por tu casa. Yo fui a su casa ahí una vez. Él me dijo, mire, Vinicio, ahí, mire, muchacho, va a follarse con él. Está bueno, güey. Y cabal, muy interesante, interesante esa pelea también. Ahí estaba también Huicho Galán, otro que boxeaba bastante. Ese solo corriendo en toda Guatemala pasaba. Estaba lloviendo y yo iba por la zona 9 una vez y de repente se me atravesó alguien y frené y lo maltraté y se volteó. ¿Vos por qué me maltratás? Puchi, te voy a tirar. Sí, en la oscuridad corriendo ese puchis era destrabado. ¿Y cuál es, cuál podría decir, Inicio, que era de sus peleas más memorables? Ay, mira, todas fueron memorables, pero a otro nivel tal vez fue cuando, por ejemplo, cuando peleamos y de cintas bajas, o sí, el peso bajo, perdón, yo gané pero eso sí, llegábamos ahí temprano y puchica, hasta en la noche peleamos. Pasabas todo el día ahí, en el ¿De gimnasio, acuerdo? no como ahora. Pasabas todo el día y de ahí cuando peleé y gané, me dijeron, ya, tranquilo, me dijo, ahora sí puedes ir a comer, porque está Manuel, está Julio, está no sé quién y ya, no hay pena. ¿Y qué? Si después yo venía tranquilo, te toca pelear, no, pues si ya dijeron, no, usted ya a sacar todo y a pelear con Julio Rivera, con Julio Girón, perdón, ya, que era el gran campeón, ya. Y ahí sí me dijeron, mira que no sé qué. Y el Sánchez Estuardo me dijo, mira, si ganas esa pelea, el trofeo, porque los trofeos se quedaban en el gimnasio, si ganas ese trofeo es para vos, me dijo. Seguro le dije, sí, me dijo, pero ganala, ok. Y cabal, para la casita. ¿Mm? Sí, pues. Y un trofeo, pucha, primera vez que miraba yo un trofeo de mi tamaño, un poquito más grande. Exacto, pero bien interesante. Y, y entre los oponentes más fuertes, Vinicio. Ay, ay, ay. Había un muchacho que me sorprendió. Rosales es el apellido de él. Y cabal estaba hablando a Otto Celá. Este muchacho flaquito y todo así, pero rapidísimo. Yo me puse a pelear con él y cuando sentí, yo tenía un sopapo en la cara, pero ni lo vi, ni lo vi. Y de ahí ya reaccioné, pero él me sorprendió. También peleé pero yo estaba lastimado con Arana, no sé si te recordás de él. Muchacho algo morenito, muy bueno, de Lima Lama, muy bueno.
pero yo estaba malo del pie y me dijo usted, Marco Arana. Marco Arana. Mm. No sé si para ustedes era bueno, pero para mí era bueno. Me echaron, ¿cómo se llama? El spray, porque yo el tobillo lo tenía flojo. Me dijo, pelea, me dijo, es fácil. Y cabal, y yo dije, no voy a usar la pierna, el pie izquierdo. Y cabal, empezamos a pelear, pero cuando estás metido en eso, no tenés limitaciones, porque lo que menos pensás es que estás golpeado, sino ¿qué haces ahí? Total es que cuando él me presionó y todo, cuando sentí, ¡plaga! Lo agarré con la pierna izquierda, lo crucé en la cara, pero cuando yo caí, ya estaba yo malo, me había lastimado otra vez el tobillo, Ah, pero gané la pelea, pero dije, yo ya no sigo, ya no puedo, porque ya venían más heavy, estaban los gringos, ya, entonces ya me iba a ir feo, ya, si yo no estaba bien, ¿qué iba a ir a hacer ahí solo a defenderme? Tampoco. Ya también con Luis Aguilar fue otra buena pelea, pero aquel yo lo conocía muy bien y él me conocía muy bien. Él llegaba a mi casa, me decía, mira, hagamos un poco de sombra, correcto. Y en la terraza de mi casa nos poníamos a trabajar, a pelear, papá. O sea, nos conocíamos mucho, ¿ya? Y cuando peleamos también fue sorpresa, ¿ah? Porque ni yo esperaba lo que iba a hacer, ni él esperaba que él iba a hacer. Fue una pelea bien interesante, ¿ah? Que salen cosas que ni te las imaginas ni pensás. Son reacciones, ¿ya? Porque yo nunca yo no peleo para golpear, pero como te digo, cuando te presionan y todo, no estás pensando en si paras el golpe o querés pegar más despacio, perdés oportunidades, perdés lo que sos o lo que has entrenado. Entonces ya estás como pensando lo que vas a hacer y cuando uno pelea, el pensamiento es uno y la reacción es otra, pero aquí es junto, la reacción es como estás acostumbrado a trabajarlo. Y cabal, con él fue una cosa que él me conocía y yo lo conocía, y fue aquello que entramos y los dos nos pegamos en el pecho así, y cuando yo me hice para atrás, él me tiró una patada y yo giré, y yo no quería golpearlo, pues sin querer lo lastimé, ya, y fue una experiencia, te digo, no muy agradable para mí, porque no era mi intención lastimarlo. Pero él era un gran peleador. ¿Mm? pues, excelente. Y en, en cuanto a esos son de ese tiempo y peleadores, otros peleadores, aunque no hayan peleado con persona, que consideres que eran muy buenos. Ah, No Castillo. importa. Chino Castillo, sí. Chino Castillo tuvo su época muy fuerte. ¿Ya? Esa fue la última pelea que hice en Guatemala, pelear contra él. Y yo no peleaba, yo tenía 2 años de no pelear. Y Ah, peleé, eso no lo sabía. sí, no, y fue en Cobán, fue un campeonato. Yo tenía una escuela que se llamaba Shogun. Y cuando llegamos a Cobán, porque fue en Cobán el torneo, ¿ya? Entonces peleamos y estaban bloqueando a mis alumnos, ¿verdad? Y los papás enojados me dijeron, mire, Ceci, nosotros venimos de Guate, gastamos dinero y todo, y nos están robando las peleas. Y le dije, no, tranquilo, le digo, agarremos experiencia. No, me dice que... Entonces me inscribí yo para pelear, ¿ya? Y todavía me dijo el Ceci, Eric, ¿vos vas a pelear? Sí, le dije, porque los alumnos están ahí, ¿ya? Pero ahí te van a matar, ya no has peleado en 2 años. Y sí, le dije, voy a probarle, ¿ya? Y cabal, gané ¿cómo se llama? Y el gran campeón lo peleé con Castillo, con el chinito, y ¿mm? Fue buena experiencia, porque ahí los papás van a decirme, mire, Sensei, ¿dónde está su escuela? ¿Para qué le digo? Le voy a dar a mis hijos. No, no, le dije, nada que ver, le dije, no, ustedes sigan con su maestro y tranquilos, ya, porque yo no iba a eso. Sí, pues. Y fue mi último torneo que hice yo en Guatemala, porque después ya me vine para acá a Estados Unidos. ¿Y qué año fue eso? Uy, pues en el 88, porque yo me vine en 89. Sí, pues sí, me acuerdo porque todavía
Todavía lo veo ya arbitrando me acuerdo, en un campeonato que hacían en el mall. ¿Ya? ¿En Cuando, cuando, cuál? cuando salió el mall, aquel centro comercial que se llamaba el mall. No, ahí peleamos nosotros y ahí por ejemplo, el equipo de nosotros fue buenísimo, el Shogun, donde quiera que peleaba, hacía algo. Ya entonces nos tenían respeto, porque hasta el propio CCR decía, la puchi, decir a tus alumnos que tranquilos. Sí, ellos están tranquilos. Pasa que estaban acostumbrados a entrenar. Yo entrenaba muy duro y entrenaba con ellos. No solo les decía, hagan esto, hagan el otro, no, yo lo hacía con cada uno y todos ellos. Ya, yo hacía la clase con ellos. Entonces, en ese tiempo mi sistema era diferente porque yo trabajaba con ellos, así como trabajaba duro, les exigía también. Entonces, los pató. ¿Sabes quién estaba ahí? ¿Cómo se llama este muchacho? Manglin, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Mario, Calenti, ¿no? No, no, lo vi, la chucha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este muchacho? Hamlin. Ah, Jaime. No. Hamlin Recinos, él entrenó conmigo, era un chamaquito. Ah, sí. Y el papá de él fue, ¿qué manda? No sé qué es ahora, pero él era muy bueno el muchacho. Y el papá, él fue el que me dijo, mire, ese nos está robando la pelea y nosotros hicimos sacrificio de venir y que no sé qué. Buena gente, señor. Y le dije, no, ahí va a ver. Y me metí a pelear. Pero yo no iba a pelear. Yo no iba con la mentalidad de pelear, no que dirigir a los muchachos, pero me tocó. Pero fue la última experiencia que tuve en Guatemala. Sí, pues. Ok. ¿Y hay una gran diferencia de cómo se peleaba antes a cómo se pelea ahora, ¿verdad? Sí. Uf, antes se usaba nada más un pedacito que te protegía los nudillos, pero no te protegía los nudillos, sino para que no golpearas mucho, ¿ya? Pero sí, olvídate, algunos usaban espinilleras, pero y cabezales casi no se usaban, ¿ya? Primero porque no había mucho dinero, entonces, ya, pero ya después como ya era más, se volvió más obligatorio porque había muchos lastimados ahí, entonces se protegía mucho al peleador. Sí, Ya, pues mis primeros protectores fueron esas esponjitas. no, y aparte de todo, los puntos eran más fuertes, no eran tan como ahora, que solo tocadito punto. No, antes sí, no tiene nada, no hay punto. Hasta que oías que pujaba, es que, sí lo tocó. Sí, pues. Pero sí Sí, cambió pues. mucho. Ya los reglamentos y todo ya cambiaron mucho. Ya Pues después, mire, ¿qué manda? sí, no, sí, así, sí, así. Después ya evitaron mucho contacto a la cara. Por ejemplo, a mí, yo tuve una pelea cabal ahí donde entrenan box, no, donde entrenan lucha libre, perdón, o badminton. Ahí hubo un torneo también, entonces me querían descalificar y cabal Mario Villanueva estaba alegando ahí que por qué no me habían descalificado, porque el cuate se me tiró encima y cuando yo hice esto, él se me chocó conmigo y pum, cayó y le digo yo, él se me dejó venir, ni modo, ¿cómo vas a poder controlar si alguien se te deja venir solo poner el punto? Le pones el puño y te arrolla, la persona viene con todo, ¿ya? Y esa vez me recuerdo que el hijo y él y estaban alegando, mire, que porque yo usaba mucha agresividad, pero no era eso. Yo no estaba entrando duro, lo que pasa es que el otro cuate quería madrugarme, entonces fue, fue algo bien interesante, ¿eh? Por Y eso pues, me recuerdo el hijo de Mario Villanueva, del porque marito. María, Sí, pues. Y así, hablando de todas las competencias, estaba pensando, y, y aquí entre nosotros y el Sensei Jorge, ¿cómo lo miraba como competidor? ¿Cómo era? no, él peleó cuando vino al equipo de Miami, él peleó cuando vino ¿cómo se llama? El maestro de Manny Los Ángeles, Reyes. Manny Reyes, ya, él traía a su hijo y traía,
Jorge está en el equipo de aquí, peleó con ellos. Y todos peleamos. Primero llegaron al gimnasio y de ahí entraron al torneo. Porque venían al torneo, pero antes practicaron con nosotros, ahí estuvimos peleando. Y Jorge no era malo, nada malo. Pues, bueno, y ya hablamos de los oponentes fuertes. Ahora, un poquito de, ¿nos puedes hablar de cómo se desarrolló el Kempo entonces en Guatemala? Porque según yo sé, lo que había estaba Chito Ryu, estaba Jorge Sosa, y de repente aparece Estuardo con el Kempo. ¿Es así? Así es. ¿Y cómo fue creciendo? ¿Cómo se desarrolló la escuela? Pues a través de los entrenamientos eran bastante efectivos, por decirlo así. Mucha gente llegó ahí, había gente de mucho, mucho dinero, ¿ya? Y empezó a crecer a base de los torneos. Ahí se dio a conocer más que todo, porque Sí, cada vez que iban a los torneos ya hacían algo, ya ¿cómo se llama? Ya dejaban el nombre puesto ahí, entonces ya empezaron a hablar de los hermanos Schumann, ya porque todos peleaban bien y entonces ya los miraron como buenos competidores, ya no como simple, viene aquel o viene este equipo, no hay pena, ya. Y hasta pero, fuimos a México a pelear, ahí a Tapachula, ¿no? Con el equipo, contra el equipo de México, que se suponía que era un equipazo, ¿ya? Y sin embargo, nos fue bien, ¿ya? Te digo que no nos dieron, esa vez perdió el Censo Estuardo, ya. ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y por puntos perdimos, pero hubieras visto, cuando llamaron al segundo lugar, éramos nosotros, ¿verdad? Pum, pum. Los de Guatemala se quedaron en tercer lugar. De ahí nos tocó segundo lugar y ahí llamaron al equipo de México, ya, todos así, todos iban con la cara así, todos trancaseados, chenqueando. Y nosotros quedamos viendo y dijeron, puchis, el equipo de que ya fue buena experiencia porque ni nos tocaron y sin embargo perdimos, pero fue porque Iwamoto era el que estaba de referee y cómo iba a dejar perder a sus alumnos. ¿Mm? Pues Pero sí se notó que nosotros pensamos que iban a ser superiores a nosotros, pero en ningún momento, nada, nada que ver. ahí ya estaba el equipo de Dragones Rojos. Creo que no, ahí no, ahí ya estábamos. No, pero oíme. Ahí estaba, en el equipo estaba Mike, estaba Edwin Cruz, estaba Estuardo y estaba yo. No, Eric no perdió. Solo cuatro era el equipo. Solo cuatro éramos del equipo. ¿Ya? Ahí fue donde este Pirulo nos dijo, César, yo quiero entrenar con ustedes y que no sé qué. Y ahí se fue con él, porque también llegó Eric Morales y tampoco, todos, mira, llegaron de todos lados y solo nosotros quedamos. Es como todos, y aparte de México, los equipos de México. Pero esa fue una experiencia buena. La otra fue en El Salvador. Fuimos a pelear, también fue el equipo de Chito Ryu con Julio García y todos, y al final solo que quedó el equipo de Guatemala de Chito Ryu y nosotros. Y ya se acordó que no íbamos a pelear, no que nos íbamos a dar todos con el título, así que nos quedamos todos. ¿Ah? Mm, ¿Y este Julio García, qué tal? ¿Cómo era como competidor? Que lo he conocido. Ese le quebró la nariz a Mario Villanueva ¿Así? en un torneo ahí donde estaba el judo, en la zona 4. Lo, Mm, lo llevó a la pared, papá, así, y cuando Mario llegó a la pared, hizo así, y el otro sí le soltó eso. Pum. ah, Sí, sí, pero pues. Julio era fuertísimo, y directo, muy fuerte. Con él no había puntitos, era pijazo, ese era golpe. No era marcado, era dejar, pero marcado el puño. No, él era muy fuerte, muy fuerte.
puñetazo. Con uno que yo tuve la experiencia, te digo, me gustó porque peleé con él y era un gran peleador, una experiencia para mí. Yo lo vi pelear y puchi, dije, ese cuate es peligrosísimo, el hermano de Jorge Sosa. Ah, Ese muchacho, bueno, era más grande que yo, pero era buenísimo. Ese tenía un puñetazo que a la puchi lo sacaba y quítate porque te arranca la cabeza. Y Antonio Sosa, correcto. Tono Sosa. Él entrenó a William, a otro muchacho muy bueno, Berman se llamaba, buenísimo, muy bueno. Yo con ellos tuve experiencias también. Antes de que llegaran a pelear con nosotros, yo ya los conocía. Pero yo peleé con este Tono Sosa y dije yo, este me va a matar. Pero gracias a Dios no, pero muy bueno el señor, muy bueno. Y nos hicimos grandes amigos. ¿Qué manda? No, después lo puso allá por el Cine Cali, abajo en la 12. Ahí estuvo. Ah, no. No, él tuvo también otro con, ¿cómo se llama aquel? El, ¿Cómo se llama aquel que era, que miraba los ojos? ¿Cómo se llama este frega? Ah, Darío, Darío González. Ese, exacto, no, 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 Daruma no. Él entrenaba, él tenía su escuela de taekwondo. El maestro tan suyo, decía, muy bueno, muy bueno. Y ellos se juntaron, ¿ya? Y así fue como yo pude conocerlo a él, por ¿cómo se llama? Porque también era amigo mío. Nos hicimos amigos en el camino. Tuve muchos, muchos amigos de lo que es artes marciales. Hice amistades, pero buenísimas, no de enemigos, sino de amigos. Eso fue lo bueno. A mí me ayudó a ser amigos, no enemigos. Eso fue lo bueno. Y conocí mucha gente, ¿eh? sí, casi con todos los que platicamos te mencionan. Incluso un día, hace un tiempo, estaba hablando con Julio Yol y me También. dijo, de Kempo, a la voz, si miras a Vinicio González, a él dale mis respetos y mis saludos. Me dijo. No, yo lo conocí. Y él entrenó ¿cómo se llama? Con el que empezaste vos, ¿cómo se llama? Con Con Ronnie. Ronnie. Sí, sí, Ahí me lo fui a ver. ahí Sí. lo conocí yo. Pues, o No, sea, ahí nos hicimos amigos, porque sí, lo había visto antes, pero sí, ahí nos hicimos amigos sí, con Ronnie. muy bueno, muy bueno. A mí me impresionó cuando lo vi la primera vez, dijo, una facilidad para patear tremenda. Sí, y patea duro. Ah, claro que patea duro. Muy bueno. Yo lo vi y dije, "Oh, este muchacho es bueno". Y cabal. Y ese Nos- está torito. me imagino, me imagino. Sí, él siempre ha sido así. Siempre entrenado. Sí, pero sí, pues por eso de las amistades, ¿verdad? Porque sí, las personas que hemos platicado siempre mencionan a Vinicio González. Sí, yo nunca hice enemigos a nadie, pero ni a Eric Morales, que se suponía que teníamos una rivalidad. En la calle éramos amigos, aunque peleáramos y fuéramos otra cosa, hiciéramos otra cosa, pero afuéramos éramos cuates, con todo el mundo, ya, con Mario Villanueva, con el profesor Kim, pues, con todos. Es más, cuando yo me quedé a cargo del gimnasio, porque yo estuve a cargo del gimnasio de los hermanos Schumann por 2 años. Ese Mm, tiempo nosotros juntamos a todas las escuelas, hicimos sesiones con Mario Villanueva, con Maestro Kim, de todos lados, hicimos reuniones e hicimos una vez un evento de nivel nacional, ahí donde estaba la juventud, que era en Inajún. Ahí hicimos una exhibición, cada escuela hizo su exhibición. mm, Y fue interesante, porque era la primera vez que hacíamos ¿cómo se llama? Una exhibición de todos los estilos.
Ahí sí que hubieron de todos los estilos y todos teníamos buena afinidad. ¿Ya? Fue Y esa, interesante. sí, esa la publicitaron o hicieron publicidad para... Sí, le ¿sí? hicieron pues. Ya, eso 82, 83, sí fue cuando ellos se fueron a los Estados Unidos. Exacto. Se tuvieron que ir para allá, entonces yo, para no cerrar la escuela, ya entonces me dejaron a mí, pero no creas que me dejaron a mí porque, vos te vas a quedar, no. Ahí nos dijeron a varios que a Mauricio, a Julio Rivera, a todos, nos juntaron y que nos íbamos a sacar y nos pusieron a cargo cada clase. Y dije yo, con mucho gusto, yo ayudo lo que quieran y me fui y me dijeron, no, 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 estamos buscando que todos se pongan de acuerdo. No, les dije yo no voy a hacer, no van a haber varios jefes y varias cabezas pensando en un gimnasio y dando opiniones. Dije yo, no, yo los ayudo en lo que quieran, pero yo no entro a eso. Y al final nadie quiso, entonces fue que me dejaron a mí que yo me encargara del gimnasio. Entonces ya me dijeron, yo te ayudo, ok, pero yo estaba a cargo, ya no era aquello que cualquiera iba a decir su opinión y se iba a volver un relajo eso. Ya, entonces ahí yo me quedé a cargo y conseguí el contador que era mi suegro y todo. Se llevó un buen alivio. ¿Mm? ¿Y cuándo pone su escuela Shogun? Uy, buena pregunta, buena pregunta. Fue en el, si no me equivoco, en el 81 tal vez. 78 algo así. Estos están más enterados que yo porque ya no muy me recuerdo. El 78, ¿en dónde estaba? En la calle Martí. Ah, sí, pues. Ahí todavía, creo que todavía pasás y mirás en el segundo piso. Ahí está el... No, yo creo que no lo han pintado todavía. Pero era en al principio de la Martín, más o menos, ¿no? Sí, casi. De la séptima para abajo, Y era en un segundo nivel. un segundo nivel. Es que Abajo, yo abajo hay bodega. recuerdo que, no sé si es en el mismo lugar, pero Mario Villanueva inauguró su escuela ahí en la Martí también al principio, no sé, en un segundo nivel. No, el Eh, que ahí había una escuela antes, pero era de Chito Ryu, pero ahí nosotros fuimos a pelear con, por ejemplo, fue el sensei Estuardo, fui yo, no sé, Julio Rivera, algo así, fuimos estaba Julio García ahí, fuimos, que nos invitaron y llegamos a pelear con ellos. A mí me tocó este muchacho marroquín, un canche alto, del tamaño de Julio Girón. mm, Y cuando me miró así, se rió, como que dijo, hoy me toca jugar. Pero cuando vio que no le pasó, no hallaba y se quedaba extrañado que por qué no le podía pegar a un enanito chiquito, ¿ya? Pero fue buena experiencia también, te digo, todo eso fue, nosotros fuimos a visitar con el César Estuardo también a la 11 calle, había una escuela ahí también de Chito Río, no me recuerdo el maestro, también ahí peleamos con los que nos pusieron y ¿cómo se llama eso? Una, ¿cómo te dijera yo? Una práctica, pero cuando invitas a tu escuela para que vayan a visitarte y te pues, peleen y que enseñen técnicas y todo, ¿no? mm, Pues, sí, 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 pues. sí. Me Allá di, visitó a Macotulio Ruano, allá en el Esparta, ese fue mi sensei. sí, no, a él lo conozco, el hijo, era así mero Ajá. fortún, sí, pero no, no, a él los conocí había otro muchacho, le decíamos, ¿cómo le decíamos a este muchacho que entrenaba ahí? Que llegó después al gimnasio a entrenar, pero sí los conocí a ellos. Ya. José Ponce creo que entrenó ahí. Ese era otro que a la chucha, que te ponía el pie donde lo quisiera. Y fuerte, fuerte el muchacho. Ok. Ya casi. Bueno, ya de las últimas, en-
¿qué nos podrías decir que es? Yo sé que hay mucho, ¿verdad? Pero tus mejores experiencias dentro del karate, o una de las cosas más especiales que has vivido dentro de tu vida marcial, inicio. Es la de hacer amigos. Eso fue para mí lo mejor. Es, en lugar de ser enemigos, hacer amigos. Increíble, excelente. Bueno, Vinicio, no sé si alguna otra cosa que nos quisieras contar antes de... No, la verdad es que por el momento yo creo que eso es lo único. Si se me quedó algo en el tintero, pues no creo, pero lo más de lo que hemos hablado es casi ha sido todo lo que ha sido mi vida marcial. Mm. Ok. Ah, Sí, porque ya se duerme aquel. no, no, yo estoy bien. Yo si ahorita tengo clase en 5 minutos, pues, pero no sé, va, puede ser que no vayan a venir o vengan tarde, va, pero por eso es que tenía, porque está bien interesante, pero sí tengo clase ahorita en un ratito, va. Sí, aquí pues, ahorita porque tengo las puertas cerradas, va, pero sí, ujú. Ah, sí. Yo le, Para que nos dé audiencia. claro, no, yo le puedo hablar a Fito, sí, claro. Mm. Dile que nos dé audiencia para poder hablar con él, ¿no? Porque como él también empezó, antes que Mario Banás, si no estoy mal, él empezó con la onda del aikido, ¿verdad? Él tiene todo eso y además Ajá. yo creo que ahorita lo que es Chito Ryu para todo Centroamérica y América del Norte, no sé, él está metido en eso. Mm. Sí, algo así. Sí, pues. No, claro, yo voy a hablar con Fito de todas maneras, les voy a contar de ustedes, entonces, Sí, va. andamos persiguiéndolo a él y a Julio García. Julio García estaba enfermito, dicen. Sí, eso nos contaron que ya estaba un poco enfermo. Ujú. Tal vez sí, fíjate, tal vez, no, Fito no creo, porque yo fui a varios cumpleaños de Julio García a su casa. Yo era el único de otro estilo que llegó ahí. Ahí me encontraba con Vinicio Cerezo, con un montón de todos los de la Chito Río. Y la primera vez que me vieron se quedaron así. ¿Y este qué hace aquí? ¿Quién es? Ya, porque todos eran de Chito Río. Entonces, y ahí porque yo llegué con Fito Alegría para variar, ya, pero porque Julio me había invitado. Entonces llegamos juntos y a la casa de él y a celebrar el cumpleaños. Y ahí estuve con todos, con todos. Y ahí había un chaparrito que me decía, ay, me recuerdo de vos. Me decía, ¿por qué me iba? Porque me llevabas ganas. No, le dije, yo nunca te llevé ganas. Pero interesante, interesante. Por eso te digo, para mí el karate me sirvió horriblemente para hacer amigos, amistades, ¿ya? Ahí sí que amigos verdaderos, no aquellos que piensan solo en ver cómo lastimo a este, cómo demuestro que yo soy mejor, cómo esto, como el otro. No, gracias a Dios, nada de eso. Ya al contrario, si podíamos compartir técnicas o entradas o cómo entrar o cómo o qué hacer y todo eso, era bienvenido. Todo eso. ¿Mm?
sí, claro. No, gracias a ustedes y espero que todo haya salido